El vídeo de hoy lo comenzamos con una noticia que por sí sola resume a la perfección la actualidad geopolítica mundial y es la siguiente. El gasto militar mundial aumentó un 7% en 2023. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la inmensa mayoría de países en todo el planeta están viendo que la calma tensa que han vivido en los últimos años parece que está cerca de llegar a su fin. Y no me malinterpretéis, todos los años, absolutamente todos los años, ha habido guerras en algún lugar, en algún rincón del planeta, pero normalmente no eran guerras a gran escala, no eran conflictos como el que estamos viendo actualmente entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, todos están viendo que es mejor que empiecen a dar importancia a sus ejércitos y a invertir en su defensa, o lo pueden pasar muy mal en los próximos años. Y el mejor ejemplo de esto es España. Pedro Sánchez, el presidente español, hace unos pocos años, decía, ante una pregunta de qué ministerio eliminaría si tuviese que eliminar uno, pues que el elegido sería el Ministerio de Defensa. Le debió parecer bastante inútil la defensa de España y, sin embargo, ahora tenemos noticias como esta. España sube su gasto militar un 10% y se acerca al 2% del PIB que pide la OTAN. Ojo, todavía estamos lejos de ese 2%, pero imaginad, si ahora estamos lejos, que estamos aumentando nuestro gasto, ¿en qué nivel estaríamos en los años anteriores? Y hablando de España, atentos a la siguiente noticia que se ha vuelto viral en las últimas horas. España y Grecia bajo presión para que ofrezcan a Ucrania sistemas de defensa aérea. Bueno, en realidad no son solamente España y Grecia, sino España, Grecia, Holanda, Rumanía. En definitiva, todos aquellos países que cuentan con sistemas de defensa Patriot, que son unos sistemas de defensa muy buenos, ya probados y que además cuentan con la ventaja de que el ejército ucraniano ya tiene experiencia utilizándolos. ¿Cuál es la parte negativa? Que son inmensamente complicados de hacer, que tardan mucho tiempo en producirse y por lo tanto, si España, Grecia o cualquier otro país se los da a Ucrania, va a estar un buen tiempo sin tenerlos hasta que los pueda volver a reponer. ¿Y qué ha dicho nuestro ministro de Exteriores, Álvarez, ante esta pregunta, cuando le han preguntado sobre el tema? Bueno, pues os lo voy a citar textualmente y ya me decís vosotros si España va a enviar estos sistemas de defensa Patriot a Ucrania o no. Ha dicho lo siguiente: somos muy conscientes de la necesidad de sistemas de defensa antiaérea y en particular de sistemas Patriot. Insisto, España siempre ha hecho todo lo que ha podido. Es decir, que sí pero no o no pero sí. Vamos, la respuesta que todo político daría. Y vamos ahora con la noticia quizás más relevante de las últimas horas, y es que Polonia dispuesta a albergar armas nucleares de miembros de la OTAN. Es decir, Polonia no es que esté dispuesta, es que está pidiendo a sus aliados de la OTAN, en realidad a Estados Unidos, que es el único que tiene capacidad, para que ponga armas nucleares en su territorio con la visión de defenderse ante un posible conflicto contra Rusia. ¿Y de dónde viene todo esto? Es decir, a Polonia se ha levantado ahora y ha dicho de la nada, bueno, tengo ganas de tener armas nucleares en mi territorio. Pues no, como todo en geopolítica, toda acción tiene su reacción y esto viene de esta otra noticia. Lukashenko confirma que Bielorrusia recibió ya todas las armas nucleares prometidas por Rusia y es que a finales de 2023 Rusia movió parte de su arsenal nuclear a Bielorrusia. Y bueno, por situarnos de lo que estamos hablando, Rusia movió parte de sus armas nucleares a Bielorrusia, es decir, Bielorrusia, que hace frontera con Polonia. Por lo tanto, Polonia está diciendo, si Rusia me ha puesto armas nucleares en mi frontera, yo quiero que Estados Unidos ponga armas nucleares en mi propio país para defenderme de lo que pueda pasar en un futuro. Pero ojo que Polonia no se ha quedado únicamente aquí. El presidente polaco dice que los miembros de la OTAN deberían gastar el 3% del PIB en defensa. Esto va en línea con la noticia que comentábamos al principio. Y ojo, también se relaciona con algo que dijo Donald Trump y por lo que fue muy criticado hace un tiempo, y es la siguiente noticia. Donald Trump dice que alentaría a Rusia a hacer lo que quiera con cualquier país de la OTAN que no pague lo suficiente. Es decir, en esta ocasión,
como suele ser habitual, a Donald Trump le perdieron las formas, pero lo cierto es que en el fondo sí que tenía razón. Lo que Donald Trump estaba diciendo aquí, de lo que se estaba quejando, es que no puede ser que sus aliados de la OTAN no inviertan en defensa con la excusa de que, claro, como en el grupito está los Estados Unidos y todo el mundo le tiene miedo a Estados Unidos, nadie me va a atacar a mí porque entonces invoco el artículo 5 de la OTAN y Estados Unidos tiene que defenderme. ¿Y qué estaba sucediendo con esta visión? Pues que muchos países, por ejemplo España, estaban ahorrando parte de lo que deberían invertir en defensa gracias a que estaban bajo el paraguas protector de los Estados Unidos, algo que no gustaba demasiado a Donald Trump. Bueno, pues más o menos algo similar es lo que ha venido a decir el presidente polaco, pero con otras formas. Polonia quiere que la barrera o el umbral del 2% que actualmente existe en la OTAN se aumente hasta el 3%. Y claro, esto puede ser una buena visión o puede tener incluso sentido. Y más que lo diga Polonia, que actualmente ya está gastando más de ese 2 y más de ese 3%. Alrededor del 4% de su PIB lo invierte en el ejército. Pero claro, que le digas a España que invierte actualmente menos de un 2%, que en realidad los requisitos son invertir un 3%, pues bueno, esto me suena que si finalmente lo aumentan, España ya se va a ver tan lejos de ese umbral que directamente va a gastar lo que le dé la gana cada año y listo. Y siguiendo con la guerra de Ucrania, las tropas rusas toman bajo control la localidad de Novomijailovka, al suroeste de Donetsk. Y según nos cuenta esta noticia, además, Kiev perdió hasta 895 soldados. A ver, vamos a ponerle algo de contexto a esto, y es que está sacado de Sputnik, un medio prorruso, obviamente. Así que yo personalmente esto de los 895 soldados que ha perdido Ucrania no me lo creo demasiado, y no me lo creo demasiado si voy a la población que han tomado y veo que no tiene ni 1.500 habitantes. Es decir, dudo que por una localidad así el ejército ucraniano haya invertido tanto. Lo que sí parece estar confirmado es que el ejército ruso ha tomado esta localidad, ha capturado esta pequeña localidad, lo que significaría que el ejército ruso sigue avanzando día tras día, sigue adelante con su ofensiva, pero por ahora, al menos, insisto, por ahora, no podemos ver, no hemos visto ninguna prueba, ninguna muestra de que esa ofensiva se esté acelerando, de que estén ahora avanzando con mayor rapidez que lo estaban haciendo en los últimos días o semanas. Y como vimos en el vídeo anterior, a partir de ayer empezó una cuenta regresiva para Rusia. A partir de ahora, cada día que pasa, lo van a tener más complicado, pues se acerca el momento en el que las dos noticias que vimos ayer, el paquete de ayuda de los Estados Unidos y la movilización forzosa de la propia Ucrania, pues falta menos tiempo para que se noten en el campo de batalla. Así que tendremos que estar atentos en los próximos días y semanas para ver hasta dónde llega Rusia, hasta dónde consigue avanzar antes de que esto se empiece a notar en el campo de batalla. Y hablábamos antes de la OTAN. Bueno, mirad esta noticia. Durante su reunión con el jefe de Hamas, Erdogan aseguró que Israel pagará el precio de sus acciones en Gaza. Es decir, tenemos al presidente de un país miembro de la OTAN, Turquía está dentro de la OTAN, confraternizando con el líder de una organización terrorista y despiadada. Esto no va del conflicto Israel contra Palestina. Tú puedes tener tu opinión, puedes pensar que Israel lo está haciendo muy mal, que los palestinos lo han hecho muy mal, lo que te dé la gana. Ahora, eso es una cosa y es debatible, y puedes incluso, sea Erdogan o sea cualquier otro líder de cualquier otro país, criticar con la mayor de las durezas a Benjamin Netanyahu o a todo Israel. Ahora, eso es una cosa, y tener a un miembro de la OTAN defendiendo a una organización terrorista que se ha demostrado despiadada y sin ningún respeto por la vida humana, pues bueno, sinceramente, cuando pienso un poco más a largo plazo y en esta posible, esperemos que no, tercera guerra mundial, con estos dos grandes grupos, por un lado el eje de las dictaduras y por el otro las democracias, no sé yo si Turquía realmente apoyaría y defendería al grupo de la OTAN o al otro bando. Y me da todavía menos tranquilidad si pienso que Turquía no está en la Unión Europea, pero sí está
camino de pertenecer a ella. ¿Cómo casamos los valores europeos con estar apoyando y defendiendo al líder de una organización terrorista? Y siguiendo con Israel y Hamas, Benjamin Netanyahu afirmó lo siguiente en Twitter hace 2 días: en los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamas, porque es la única manera de liberar a nuestros rehenes y lograr nuestra victoria. Es decir, a mí lo que me está indicando esto, unido a la noticia que vimos ayer del bombardeo sobre Rafah, es que Netanyahu y el ejército israelí se están preparando para entrar por tierra, de forma terrestre, en Rafah, es decir, en la parte sur de la franja de Gaza. Y ya veremos las consecuencias que tendrá esto, porque allí se han acumulado una ingente cantidad de civiles y no va a ser nada sencillo. Y siguiendo con Israel, hace unos días un medio estadounidense publicó una bomba informativa. Se espera que Estados Unidos sancione a una unidad de las Fuerzas Armadas israelíes por violaciones de derechos humanos en Cisjordania. Es decir, esto sería histórico. El gobierno de los Estados Unidos sancionando a militares israelíes. Y ojo, la política es así de compleja. Esta noticia casi que va al mismo tiempo que ese mismo país, Estados Unidos, ha aprobado un paquete de ayuda millonaria para Israel. Como digo, sería una noticia completa y absolutamente histórica, y algo que no ha sentado muy bien a Benjamin Netanyahu, que al leer esto salió corriendo a Twitter y escribió lo siguiente: no se deben imponer sanciones a las fuerzas de defensa de Israel. Todo ello en exclamaciones. Y escribió que estaba trabajando en intentar que esta noticia no se confirmase, finalmente, no se hiciese realidad. Veremos a ver en qué queda todo esto y si el gobierno de Joe Biden se atreve a llegar un paso más allá y deteriorar todavía más las ya maltrechas relaciones entre su gobierno y el israelí. Y finalmente, terminando con este país, el jefe de inteligencia militar israelí dimite citando fallos el 7 de octubre. Es decir, el jefe de inteligencia militar de Israel se siente culpable por no haber podido evitar o no haber estado más preparado ante el atentado del 7 de octubre y considera que ya no es suficiente, ya no es bueno para seguir ocupando su cargo. Oye, algo que algún que otro político podría imitar. Y nos vamos ahora a Corea del Norte. Corea del Norte dispara al mar de Japón un misil balístico según Seúl. Una información que ya ha confirmado también el propio Japón. Y ojo, esto no significa que mañana vayamos a tener una escalada brutal en esta zona, ni que Japón vaya a hacer nada, ni tampoco Corea del Sur. Esto es algo habitual y es la forma de actuar de Corea del Norte. Y no tanto porque estén locos y no sepan lo que hacen ni el riesgo que corren, sino porque responde a una estrategia bien planificada. La misma estrategia que les llevó a desarrollar un arma nuclear. Y es: tengo que mostrarle al resto del mundo mi poderío relativamente militar y que estoy dispuesto a usarlo para que nadie tenga tentaciones ni se les pase por la cabeza intentar algo contra mí, entrar en mi territorio o atacarme de alguna forma. Por lo tanto, además de recordar rutinariamente que tienen armas nucleares y que están dispuestos a usarlas, también hacen este lanzamiento de misiles para que el resto del mundo vea que tienen armas de verdad y que las van a utilizar. Y esto pasa después, recordad, el eje de las dictaduras, después de que Rusia haya decidido vetar el monitoreo de las sanciones que la ONU le impuso a Corea del Norte. Es decir, Rusia pertenece al Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas y hace unos días tocaba decidir si se renovaba o no la vigilancia sobre las sanciones impuestas sobre Corea del Norte. ¿Y qué dijo Rusia? Que no. Utilizó su derecho de veto y dijo que debía dejar de monitorearse el cumplimiento de estas sanciones. Es decir, estas sanciones van a seguir estando ahí, van a seguir pesando sobre Corea del Norte, pero parece que van a ser algo más leves, pues ya la ONU no va a estar detrás monitoreando que se estén cumpliendo a rajatabla estas sanciones. Y por cierto, ¿qué votó China, que también está en este consejo? Pues China se abstuvo. Parece que poco a poco se van alineando intereses y cada país, cada potencia va descubriendo poco a poco sus cartas. Rusia dijo lo siguiente para justificar su decisión: simplemente, responde mejor a nuestros intereses. Ahí te quedas.
Corea del Sur y Estados Unidos obviamente se enfadaron muchísimo con esta decisión, criticaron duramente a Rusia e incluso señalaron a China. Pero Rusia les respondió diciendo, bueno, Estados Unidos usa normalmente y habitualmente su poder de veto para proteger a Israel porque es su aliado. Así que ahora ellos están haciendo lo mismo. Y nos vamos ahora hasta el Reino Unido. El Parlamento británico da luz verde al polémico plan de Sunak para deportar inmigrantes a Ruanda. Es decir, tenemos la siguiente situación. El Reino Unido está viviendo una crisis de inmigración. Están llegando más inmigrantes ilegales de los que su país puede acoger. ¿Y cuál ha sido la solución de sus gobernantes? Decir, bueno, no importa, dejad que entren en mi país, que yo los voy a coger, los voy a meter en un avión y los voy a enviar a otro país, en este caso a Ruanda. Sinceramente, entiendo que la geopolítica, en este caso la gestión del problema de la inmigración, es complejo y más teniendo en cuenta que tienes la opinión pública detrás y siempre vigilándote y criticándote. Y nos vamos ahora al Reino Unido, que tenemos una noticia importante. El Parlamento británico da luz verde al polémico plan de Sunak para deportar inmigrantes a Ruanda. Yo entiendo que la gestión de la inmigración puede ser un tema complejo y más teniendo en cuenta la siempre vigilante opinión pública, pero de verdad soy sincero y no consigo entender la forma de actuar de estos políticos. Hace unos años, la postura mayoritaria frente al tema de la inmigración era la siguiente. Están entrando miles de inmigrantes ilegales, miles de refugiados en mi país. No pasa nada, no había ningún problema. La mayor preocupación era poner la pancarta más grande posible que pusiese bien claro Welcome Refugees. Los años fueron pasando, los inmigrantes fueron llegando y ahora el discurso está empezando a cambiar, principalmente por gobiernos de derecha, pero quizás también no falte demasiado para mudar el discurso en gobiernos incluso de izquierdas. Y ahora la estrategia es la siguiente. Tengo un problema de inmigración, ¿no? Bueno, no pasa nada. Tú deja que esos inmigrantes ilegales lleguen a mi país, que yo los voy a coger, los voy a meter en un avión y los voy a enviar a un tercer país, en este caso a Ruanda. Pero como digo, esto no es exclusivo del gobierno británico. Mirad, por ejemplo, esta noticia de hace un tiempo, en este caso de Italia, de Meloni. El Parlamento de Albania ratifica el acuerdo migratorio con Italia. En este caso, el razonamiento era el mismo, simplemente cambiando Ruanda por Albania. Italia va a dejar que entren inmigrantes ilegales en su país y los va a acoger y se los va a enviar a Albania. ¿Y por qué digo que a mí sinceramente no me cuadra todo esto? Bueno, primero desde el punto de vista del inmigrante ilegal. Le estás haciendo lo peor que puedes hacerle. Primero, le dejas que haga todo el camino, que se gaste el dinero, que gaste su tiempo y que llegue a tu país. Luego, lo dejas entrar y lo tienes encerrado, lo tienes sin poder que haga, sin que pueda hacer nada de su vida durante un tiempo en lo que gestiona su traslado hasta otro país. Porque si me dices, bueno, lo tengo 3 meses, 6 meses, un año en un centro de internamiento o algo así, pues bueno, esa persona durante ese tiempo no ha podido hacer nada de su vida, no ha podido desarrollarse, pero es en cierto sentido una inversión de tiempo porque al finalizar ese periodo, pues lo vas a permitir que se quede en tu país y va a poder empezar a partir de ahí una nueva vida. Así que si estás pensando en él, bien, pero en este caso le haces perder el tiempo, luego lo envías a un tercer país al que él no quería ir. Y bueno, una vez que lo sueltas allí, ¿qué haces? ¿Qué hace esa persona? ¿Se queda en ese país? ¿Vuelve a su país de origen o vuelve a intentar entrar al tuyo? Por la parte del inmigrante ilegal ya hemos visto que no tiene ningún sentido. Por la parte de tu país tampoco parece tenerlo. Tienes la opción de poner barreras antes de que lleguen a tu país y no lo haces. Decides dejar que entren con el coste económico que eso tiene, con el coste económico y de recursos de gestionarlos y también de seguridad, y luego vas a pagar a un tercer país a modo de chantaje para que acoja a tus refugiados, acoja a tus inmigrantes ilegales. No tiene ningún sentido. Y desde el punto de vista de ese tercer país, vamos, el único beneficiado pues va a ser el presidente, el político de turno, las élites que reciban esa especie de chantaje. Pero la población local son los que no van a ver ni un euro y van a tener que lidiar con la convivencia con esos nuevos inmigrantes ilegales. No tiene ningún tipo de sentido.
Pero bueno, por alguna razón que se me escapa, seguramente la opinión pública, parece que hay algo en esta fórmula que los políticos adoran y terminamos con una noticia que tampoco se entiende. Estados Unidos reimpone sanciones petroleras a Venezuela por bloqueo electoral a oposición. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, Estados Unidos pensó lo siguiente: bueno, ya que no puedo tener tantas relaciones con Rusia, voy a tenerlas con Venezuela, que también es productor de petróleo. Pero si Venezuela está sancionada, no pasa nada. Le quito las sanciones y listo. Pero ¿por qué le quitas las sanciones? Yo qué sé, invéntate una excusa. Le quitaron las sanciones, ese levantamiento de la sanción tenía un periodo de tiempo limitado, ese periodo de tiempo ha caducado, ha vencido hace unos días y Estados Unidos ha dicho que no va a seguir levantando las sanciones, que van a reimponerse. ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido su explicación? Bueno, pues no pueden levantar estas sanciones porque no pueden permitir que Nicolás Maduro persiga a sus rivales políticos. Pero, amigo Joe Biden y compañía, ¿qué día de su vida Nicolás Maduro ha dejado de perseguir a sus rivales políticos? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante este repaso a la actualidad geopolítica. Como siempre, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestros me gustas, comentarios, por compartir el vídeo. Y ya sabéis, si os interesa este tipo de información y este tipo de noticias, suscribiros, que aquí vais a tener toda la actualidad geopolítica. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.